Vito Genovese, cuyo apellido representa a una de las familias mafiosas más poderosas de Nueva York, fue uno de los representantes más inescrupulosos de la Cosa Nostra en su historia. Primero, estuvo al lado de Luciano cuando este traicionó a Maseria. Luego, escapó a Italia para huir de las autoridades estadounidenses y logró ganarse la confianza de Mussolini, quien perseguía a la mafia. Cuando el propio Duce fue exiliado de los Apeninos, Genovese se puso del lado de los norteamericanos. Al regresar a los Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, se abrió camino hasta el puesto de jefe de la familia, sin importarle matar a todos aquellos que se interponían en su camino. Genovese es el epítome de lo que realmente era la Cosa Nostra, una personificación de los principios auténticos de la Cosa Nostra, lejos de cualquier noción de honor, que solo representan una sed insaciable de poder y un deseo interminable de generar tanto dinero como sea posible, que no puede detener ningún principio moral. Conozca a Vito Genovese al otro lado de la ley. Vito nació el 21 de noviembre de 1897, hijo de Felice y Nunziata Genovese. Sus padres no eran especialmente ricos y, como millones de italianos de la época, decidieron buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Inicialmente, en 1905, solo su padre fue a Nueva York a ganar dinero, que enviaba a la familia a Italia, pero luego se unió al resto de la familia. Y, en 1913, el futuro jefe de la mafia Vito Genovese, que entonces ya tenía 16 años, pisó el territorio de la Gran Manzana. No se sabe exactamente a qué se dedicaba entonces, pero dados sus antecedentes y múltiples arrestos, es muy posible que Vito tuviera relación con la entonces floreciente Camorra de Nueva York, una asociación criminal secreta de italianos oriundos de Nápoles. El primer indicio de que Genovese empezó a forjar su carrera delictiva fue su arresto en 1917 por posesión ilegal de armas. Vito para ese entonces tenía 19 años y las autoridades le ofrecieron ir a luchar por los Estados Unidos en los campos de la Primera Guerra Mundial, en lugar de cumplir una condena. Además, alguien le dijo al joven italiano que el servicio le permitiría obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense. Tras sopesar los pros y los contras, Vito aceptó alistarse en el ejército. Sin embargo, nunca llegó al frente, pues pasó todo el servicio hasta el armisticio a finales de 1918, en un campamento militar cerca de Nueva York. Por lo que parece, la decisión de alistarse en el ejército no fue por miedo a ir a la cárcel, ya que en 1918, Vito fue detenido de nuevo, esta vez acusado de asalto a mano armada. Sin embargo, consiguió librarse. La víctima, sorprendentemente, no lo reconoció como el agresor, y Genovese fue puesto en libertad. Si bien el hecho de que Vito desde su llegada a los Estados Unidos se ganaba la vida ilegalmente, es casi un dogma, pero a qué se dedicaba exactamente sigue estando en duda. Por ejemplo, el biógrafo de Genovese, Frasca, en su libro titulado El Rey del Crimen, afirma que Vito, incluso antes de la ley seca, empezó a regentar burdeles, y siguió haciéndolo hasta mediados de la década de 1920. Lamentablemente, no encontré ninguna confirmación ni refutación al respecto, pero el hecho de que Genovese comenzara a contrabandear alcohol solo un par de años más tarde está fuera de toda duda. Aunque la magnitud de sus operaciones estaba muy alejada de los líderes del negocio ilegal del licor como Costello o Dwyer, esto no significa que Genovese fuera pobre. Era un contrabandista de clase media que no ganaba millones, pero sí cientos de miles de dólares. Lo único malo de ese rol era la gran competencia. Mientras los grandes jugadores no eran muchos y a menudo negociaban entre ellos, los peces pequeños a menudo resolvían sus asuntos con medidas sangrientas y Genovese no escapó de ello. En el verano de 1926 tuvo un conflicto con otro contrabandista. El conflicto creció y el 5 de julio de ese mismo año, Vito recibió un disparo en el cuello justo en la puerta de su propia casa. Solo lo salvó el hecho de que su padre lo encontraría inmediatamente después del disparo y llamara a los paramédicos. De lo contrario, podría haber acabado muy mal. Otro medio ilegal de ganar dinero, con el que se asocia a Genovese, fue la falsificación. A finales de la década de 1920, tenía su propia fábrica de reciclaje de papel, lo que, además de generar buenos ingresos, le daba acceso a fabricantes de papel de alta calidad. Genovese suministraba este papel a un grupo que falsificaba certificados de oro, documentos que en aquella época equivalían a dólares. Aunque las autoridades no pudieron demostrar la implicación de Vito en esta estafa, había una serie de factores que indicaban lo contrario. Como se puede deducir de lo dicho anteriormente, Vito corría de un lado a otro como una ardilla en una rueda, aferrándose a cualquier oportunidad para ganar $1 extra, y esto
junto con el hecho de que, a juzgar por sus arrestos, no tenía reparos en usar un arma, puso a Genovese en el radar de uno de los jefes de la mafia, llamado Joe Masseria. Joe the Boss, como también era conocido, estaba en la guerra con otro líder mafioso llamado D'Aquila. Su primer enfrentamiento tuvo lugar a principios de los años 20 e hicieron una tregua, pero todos sabían que el conflicto no había terminado. Masseria quería ganar a cualquier costo y empezó a aumentar su poder, acogiendo en su familia a italianos que no eran de origen siciliano, lo que permitió al napolitano Genovese entrar en la mafia en algún momento entre 1923 y 1928. En agradecimiento a Masseria por aceptarlo en la organización, lo que multiplicó varias veces el poder de Genovese. Vito se unió a un grupo de conspiradores durante un conflicto llamado la Guerra de Castellamarese. Este grupo traicionaría y mataría al Joe the Boss. Puede escuchar más sobre esto en mi video titulado El nacimiento de la mafia de Nueva York, cuyo enlace está en la descripción. Si este es su primer video sobre la historia de la mafia estadounidense, le recomiendo que vea ese video antes de continuar con esta biografía. Los espectadores habituales de mi canal, creo, entienden de qué estamos hablando y por lo tanto no repetiré lo que ya he dicho en otros videos, sino que continuaré centrándome únicamente en la historia de una persona, a veces haciendo notas al pie sobre dónde se puede ver el material que falta. La Guerra de Castellamarese fue un punto de inflexión para Genovese, así como para muchos otros mafiosos. Una típica historia de pobre a rico. Vito y Charles Luciano estaban en el bando de los que primero traicionaron a Masseria y luego mataron al último jefe de todos los jefes de la mafia americana, Salvatore Maranzano. Como resultado, Luciano se convirtió en el jefe de la mafia que una vez perteneció a Joe the Boss y Genovese en su segundo. Sin embargo, cuando ganó poder, Vito perdió al mismo tiempo su principal fuente de ingresos que provenía del contrabando, ya que se había derogado la ley seca y tuvo que buscar nuevas formas de ganar dinero. Ya recibía dinero de su empresa de papel de forma legal y también empezó a invertir en docenas de restaurantes y clubes por toda la ciudad de Nueva York. No figuraba como propietario de esos locales, pero recibía su parte de las ganancias con regularidad. Sin embargo, y de forma ilegal, su principal fuente de ingresos eran las llamadas loterías italianas clandestinas. Quizás no ganaba suficiente dinero con todos estos negocios, o su instinto de gángster hizo que Vito continuara involucrándose en asuntos propios de un gángster de clase media más que de un subjefe de una familia mafiosa, y una de esas estafas innecesarias, en el futuro, casi lo llevaría a la silla eléctrica. Esto fue lo que ocurrió. Genovese y otros mafiosos llamados Mike Miranda estafaron a un hombre por más de $100,000. La víctima, por supuesto, se indignó, pero Genovese y Miranda le dijeron que era quedarse callado y aceptar la pérdida. La víctima realmente se cayó, pero un hombre llamado Ferdinand de Boccia, quien había llevado a Genovese hasta la víctima, no tenía intención de callarse y exigía a Vito que le diera su parte de $35,000. Genovese, que estaba cansado de las constantes peticiones de Ferdinand, decidió que sería más barato matar a Boccia que darle el dinero. Para llevar a cabo el asesinato, Genovese y Miranda eligieron a dos conocidos de Boccia, llamados William Gallo y Ernest Rupolo. El hecho transcurrió sin incidentes, y en septiembre de 1934, Vito se deshizo del molesto delator, pero no fue suficiente para él, y para cubrir completamente sus huellas, decidió eliminar a los dos asesinos que habían cometido el crimen. El plan consistía en que Rupolo y otro gángster de poca monta llamado Rosario Palmieri mataran a Gallo, y luego Palmieri eliminara a Rupolo, asegurándose de que nada condujera a Genovese y Miranda al asesino de Boccia. Pero, como probablemente ya habrías imaginado, las cosas no salieron según lo planeado. En primer lugar, Gallo sobrevivió al intento de asesinato. En segundo lugar, Palmieri, al darse cuenta de que él también sería eliminado, huyó en dirección desconocida. Y en tercer lugar, Gallo testificó sobre quién le había disparado. Rupolo y Palmieri pronto fueron capturados y sentenciados de 12 a 20 años. Genovese y Miranda también fueron involucrados en el caso como instigadores, pero como los autores se negaron a hablar, las autoridades tuvieron que liberar a Vito. Por un lado, la situación quedó en cierto modo resuelta, por otro, era una bomba de tiempo. Pero eso sería en el futuro. Ahora la mafia neoyorquina se enfrentaba a otra amenaza, dos feroces luchadores contra el crimen, el alcalde Fiorello LaGuardia y el fiscal Thomas Dewey. LaGuardia fue la causa de los mayores problemas de Frank Costello, mientras que Dewey había elegido como objetivo principal a un gángster llamado Dutch Schultz, y luego, cuando este fue asesinado, consiguió encarcelar al jefe de los Genovese,
Charles Luciano. Puedes aprender más sobre esto en mis videos sobre Luciano y Costello, cuyos enlaces dejaré en la descripción. Pero en el contexto de la historia genovese, nos interesa más lo que ocurrió después. Cuando Dewey encerró a Luciano, el poder en las calles pasó a su subjefe, y un fiscal meticuloso no pudo evitar darse cuenta de ello. Genovese sabía que, tarde o temprano, Dewey lo convertiría en el gángster número 1 y, habiendo creado tal imagen, haría todo lo posible para encarcelar a Vito durante mucho tiempo, especialmente porque ni siquiera era necesario llevar a cabo una investigación prolongada. Bastaba con que alguien del dúo, RuPaul o Palmieri, hablara para que Genovese no solo fuera a prisión, sino que tuviera grandes posibilidades de terminar en la silla eléctrica. Por eso, entre diciembre de 1936 y febrero de 1937, Vito metió $750,000 en su maleta y abandonó a los Estados Unidos rumbo a su patria, donde no solo se refugió de la tormenta, sino que continuó con sus actividades criminales, asegurándose el favor del notorio Benito Mussolini. Italia, donde llegó Genovese, era en ese momento el peor lugar para un miembro de la mafia, pues Benito Mussolini, quien tras llegar al poder, combatía la hermandad criminal secreta con los métodos más severos. Para 1937, el duce había logrado que los mafiosos se refugiaran tanto en la clandestinidad que parecía que todos habían desaparecido. Sin embargo, incluso aquí Genovese demostró ser muy ingenioso, consiguiendo no solo vivir y trabajar cómodamente en Italia, sino convirtiéndose casi en el mejor amigo del que se suponía que era su enemigo jurado. Vito había empezado a preparar su posición en Europa 3 años antes de huir. En ese entonces, él y su esposa Ana, quien más tarde le causaría muchos problemas, viajaron por el viejo mundo, visitaron varios bancos, abriendo cuentas en las que fueron depositadas sumas de dinero impresionantes. Este dinero, así como los $750,000 que se llevó consigo, fue la clave para llegar a lo más alto de la sociedad italiana. En primer lugar, incluso antes de su partida, se unió prudentemente al Partido Fascista de Italia en la filial de Nueva York. En segundo lugar, una vez en los Apeninos, Vito empezó a hacer generosas donaciones al partido. He aquí, por ejemplo, lo que decía una de las notas del periódico local Il Mattino. El fascista Vito Genovese, inscrito en la rama neoyorquina del Partido Fascista y actualmente residente en Nápoles, donó dinero al partido para comprar terrenos y construir una sede local, así como un centro de helioterapia. La contribución ascendió a $25,000. En tercer lugar, tras haber blanqueado su reputación ante las autoridades locales, encontró una vía de acceso a la alta sociedad. Para ser más exactos, iba a los burdeles de lujo administrados por Innocenzi Monterisi, donde frecuentaban los más altos funcionarios del gobierno, los nobles italianos y los jefes militares. Fue aquí donde Vito conoció a personas que más tarde le presentaron a Galeazzo Ciano, que era el ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Benito Mussolini. Solo un par de años después, Genovese estaba agasajando al líder del fascismo italiano en una cena. Al parecer, lo hizo perfectamente bien, ya que el duce incluso le otorgó el título de Commendatore del Rey. Vito organizó su negocio de narcotráfico y cuando estalló la guerra, sumó el comercio de bienes escasos en el mercado negro. Así fue como organizó su tráfico de droga. Compraba opio en Turquía y los transportaba a Italia. Aquí se convertía en heroína y se exportaba a otros países europeos y a los Estados Unidos. También corrían rumores de que el yerno de Mussolini participaba en este negocio e incluso arregló que la mercancía de las fábricas fuera entregada a los puertos de aviones del ejército italiano. Si esto es cierto o no, es difícil de decir, pero no se puede negar el hecho de que Genovese, gracias a su amistad con Ciano, gozaba del favor del duce y su entorno. La palabra gozaba refleja perfectamente la relación entre Vito y el principal fascista. Después de todo, cuando en 1943 la silla de Mussolini empezó a tambalearse convulsivamente y la soga que le rodeaba el cuello empezó a apretarse cada vez más, Genovese decidió que no quería ir al cadalso después de Il Duce, y sin ningún remordimiento cambió de bando. Además, al mismo tiempo, se había roto el vínculo entre Vito y Mussolini debido a Galeazzo Ciano. El yerno traicionó a su suegro, por lo que más tarde sería ejecutado. Si Genovese hubiera querido permanecer al lado de Il Duce, este acontecimiento puso fin a su relación, porque ahora Mussolini no pasaría por alto sus negocios turbios. La caída de Mussolini comenzó en 1943, cuando el rey de Italia lo destituyó de su cargo de líder y lo puso bajo custodia. Permaneció en prisión 1 o 2 meses y luego fue rescatado por el ejército alemán. Hitler lo nombró gobernante del norte de Italia, pero el poder real del duce ya estaba perdido. Mientras Mussolini jugaba a gobernar en el norte,
Vito necesitaba adaptarse a las nuevas realidades del sur, donde el ejército norteamericano estaba a punto de imponerse. Según los familiares de Genovese, durante este periodo, se unió a los partidos para ayudar a los norteamericanos a luchar contra las tropas alemanas, y en cuanto a Nápoles, donde vivía Vito, fue liberada. Consiguió un trabajo como intérprete para el ejército estadounidense. En aquel momento, los norteamericanos necesitaban desesperadamente hombres que supieran hablar los dos idiomas, y si, además, eran ciudadanos de Estados Unidos, como Genovese, era una doble bendición. Vito contaba con el apoyo de una docena de soldados para que lo ayudaran a transportar la mercancía robada de los almacenes de Nápoles: harina, mantequilla, sal y otros productos que escaseaban en Italia. Primero se incautaban de los almacenes de alimento de diversas maneras, y luego soldados sobornados a bordo de camiones militares transportaban la mercancía al campo. Allí, el contenido de los camiones era transferido a vehículos civiles que se llevaban la mercancía para venderla. Los camiones eran quemados en el mismo lugar del traslado. También existe la versión de que en esta estafa participó el general Charles Poletti, que en aquel momento era el gobernador militar de los territorios italianos liberados por los aliados. Sin embargo, en este caso, todo es muy ambiguo y confuso, y no me detendré en este tema, ya que en general no afecta al destino de Genovese, que está a punto de llevarlo de vuelta a los Estados Unidos. Genovese operó en el mercado negro impunemente durante aproximadamente un año, hasta que, en 1944, un sargento de inteligencia del ejército llamado Orange Dickey investigó el caso. En pocos meses, concluyó que Vito era uno de los principales involucrados en el mercado negro en la zona de Nápoles, y en agosto de 1944, Genovese había sido arrestado. Mientras Dickey investigaba, se enteró también de que el arrestado era un antiguo miembro del partido fascista y tenía amistad con Mussolini, además de ser sospechoso de un asesinato en Estados Unidos, donde había resurgido el caso Boccia. Uno de los involucrados en aquel incidente, Ernest Rupolo, fue puesto en libertad condicional en 1944, pero en ese mismo año volvió a ser arrestado por asesinato. Ahora ya no se enfrentaba a 20 años, como en el caso anterior, sino a 80. Por eso Rupolo decidió cooperar, contando todo lo que sabía sobre la muerte de Ferdinand Boccia. Dickey, al conocer esta información, decidió que sería más prudente juzgar a Genovese por asesinato en los Estados Unidos que por un tráfico ilegal en Italia. Como mencioné, no se sabía si Vito estaba relacionado con el general Poletti, pero ciertamente tenía otros amigos influyentes que lo ayudaron de todas las formas posibles, primero retrasando los procedimientos legales y luego impidiendo la deportación de Genovese a los Estados Unidos. Dickey, sin embargo, estaba decidido a sacar al mafioso de los Apeninos para que fuera juzgado en los Estados Unidos. Durante aproximadamente medio año, hubo disputas entre las partes italiana y norteamericana sobre el destino de Genovese, pero en mayo de 1945, Dickey tomó a Vito bajo custodia y lo escoltó él mismo hasta los Estados Unidos, donde en junio de ese mismo año lo entregó a las autoridades. El caso contra Genovese se basó en el testimonio del anteriormente mencionado Rupolo, así como en el otro gángster llamado Peter Latempa, que en 1934 había presenciado sin querer el asesinato de Boccia. Según las reglas del procedimiento judicial del estado de Nueva York, un acusado no podía ser condenado basándose únicamente en el testimonio de otros participantes en el crimen, por lo que Latempa se convirtió en un testigo clave. Su muerte en una celda a principios de 1945 puso fin a los intentos de las autoridades de encarcelar a Genovese. Según una versión, Vito y sus amigos de la mafia estaban detrás de él. Tras la autopsia de Latempa, se determinó que la muerte fue causada por una sobredosis de somníferos, lo que inmediatamente provocó el rumor de que los largos brazos de Vito Genovese tenían que ver con este asunto. Si bien eso puede ser cierto, existió otra versión de los hechos, según la cual Latempa se suicidó, ya que apenas un mes antes había intentado ahorcarse. Sin embargo, no hace ninguna diferencia fundamental si Vito eliminó a propósito a un testigo clave o si simplemente tuvo la suerte de que decidiera abandonar este mundo por su cuenta. En cualquiera de los dos casos, significaba que Genovese tendría un 90% de probabilidades de ganar el caso, ya que el testimonio de Rupolo simplemente no habría sido suficiente para la acusación. En junio de 1946, esa predicción se hizo realidad, y Vito salió libre. Y ahora, habiendo ganado su batalla contra las autoridades, tenía que recuperar todo lo que había perdido durante sus 10 años de ausencia. Cuando Genovese regresó a los Estados Unidos, el jefe de su familia seguía siendo Luciano, que fue deportado a Italia casi de inmediato, y el poder había pasado a manos de Franco Stello. Sí,
Luciano intentó nuevamente de dirigir el clan desde Cuba, pero rápidamente fue expulsado de allí de vuelta a Italia, como conté con más detalle en mi video sobre él. Ahora Vito estaba obligado a obedecer al hombre que antes lo obedecía a él. Y por supuesto, a Genovese no le hacía ninguna gracia, no lo declaró públicamente, y al principio fingió ser el mejor amigo de Costello. Sin embargo, Vito no se contuvo en sus expresiones delante de sus allegados. Con respecto a esto, nos interesa el diálogo entre Genovese y Anthony Strollo, apodado Tony Bender, relatado por Joe Valachi. Vito reprendió a Tony por el hecho de que, en su ausencia, se perdiera la mayor parte de la influencia en los asuntos familiares. Strollo replicó que el propio Vito le había ordenado mantenerse bajo perfil antes de marcharse. La respuesta Genovese a este comentario muestra perfectamente cómo veía su situación actual. Te dije que te mantuvieras bajo perfil, no que te dejaras enterrar allí. De hecho, la posición de Vito no era envidiable. Cuando se fue, era el jefe de la familia y cuando regresó, no tenía más que 2 socios leales, Strollo y Mike Miranda, quien regresó de Italia al mismo tiempo. Sin embargo, las cosas eran deplorables en términos de pérdida de poder, aunque financieramente Genovese no estaba tan mal. En primer lugar, el dinero que había ganado en Italia no había desaparecido. Y, en segundo lugar, tanto los negocios legales como los ilegales en Nueva York le pertenecían, igual que 10 años antes. Según su mujer, la lotería clandestina le reportaba a Vito $20,000 a la semana. Si a esto le añaden las participaciones en los clubes y la fábrica de papel reciclado, obtenía ingresos que ascendían a $1 millón al año. Más adelante, se añadiría el control sobre los sindicatos de la industria textil y de los estibadores. Sin embargo, ni siquiera esas ganancias consiguieron mantener a Genovese alejado de los problemas con su propia esposa, que solicitó el divorcio en 1952. Anna Genovese era la segunda esposa de Vito. La primera, que se llamaba Donata, había muerto en septiembre de 1931 a causa de una enfermedad. En octubre de ese mismo año, conoció a Anna. En diciembre, ella solicitó el divorcio de su anterior marido. En marzo de 1932 se casaron y a finales de junio tuvieron un hijo, Philip. Se cree que Genovese mató al marido de Anna, apellidado Bernótico, para casarse con ella. Esto se debe a que la boda de Vito y Anna se celebró tan solo 2 semanas después de la muerte de Bernótico. Sin embargo, Anna se divorció en enero de 1932 y para entonces ya era una mujer libre, y Genovese, para casarse con ella, no necesitaba matar a su marido. Lo más probable es que Bernótico no muriera a manos de Vito, sino por disputas entre gángster en las que estaba constantemente involucrado. Pero como el tiempo ha demostrado, incluso una historia de amor así, con posibles asesinatos por el corazón de una dama, puede fracturarse. En 1952, esta fractura se convirtió en un abismo, y el amor fue sustituido por un escandaloso y ruidoso juicio de divorcio en el que estaba involucrado un miembro de la mafia estadounidense. Hoy en día, un acontecimiento así se trataría sin duda en programas de entrevistas. Anna no solo quería liberarse de Genovese, sino también quería una manutención sustancial. Lo llamó mujeriego, acusándolo de engañarla con todas las mujeres que encontraba, que era un tirano y déspota, que la golpeaba casi todos los días. Además, reveló todo lo que sabía sobre sus fuentes de ingresos. Vito en respuesta argumentó que no se podía creer ni una palabra de esta mujer, que él era un hombre de negocios legítimo que pagaba sus impuestos y en materia de fidelidad de su ex esposa, según él, podría haberse comportado mejor, ya que tenía pruebas de que ella mantenía relaciones lésbicas prolongadas en secreto. Este circo continuó durante 2 años y al final Anna no pudo conseguir lo que quería. Durante todo ese tiempo, la mafia se preguntaba, ¿cómo pudo Vito permitir que esto sucediera en primer lugar? ¿Y por qué el famoso bandido despiadado no resolvió el problema disparando a su mujer en la cabeza? En realidad, hay 2 razones. Una práctica y la otra, por sorprendente que parezca en la biografía de un gángster, romántica. La práctica es bastante banal. Si mataba a Anna, las autoridades habrían puesto toda su atención sobre él, investigando el caso. Y la romántica era que estaba locamente enamorado de esta mujer y no podía hacerle ningún daño. Pero también hubo eventos agradables en la vida de Genovese durante este periodo. Año tras año, su autoridad dentro de la familia crecía. El número de aliados aumentaba y quien ocupaba la codiciada silla de jefe de Vito, Frank Costello, empezó a debilitarse. La caída del primer ministro de la mafia comenzó en 1950 con un acontecimiento llamado las audiencias de Kefauver. Estas audiencias del Senado se celebraron en 14 ciudades de los Estados Unidos.
Estas audiencias del Senado se celebraron en 14 ciudades de los Estados Unidos, con la comparecencia de más de 800 testigos ante un comité del Senado. En un principio, las audiencias se centraron en los juegos de azar, pero acabaron convirtiéndose en debates sobre todos los aspectos de la organizada. Como resultado de estas audiencias, Costello perdió a dos de sus aliados más fuertes, Joe Adonis y Willie Moretti. El primero fue encarcelado y luego deportado a Italia. El segundo, debido a su progresiva sífilis, se mostró demasiado locuaz ante el Senado y pronto fue eliminado por sus propios compañeros mafiosos para que no revelara más información. Costello también enfrentó problemas legales. Primero, cumplió poco más de un año de prisión por desacato al Senado. Luego, al salir de la cárcel en 1953, enfrentó cargos por evasión de impuestos y en 1956 fue nuevamente encarcelado, esta vez por 5 años. Para Vito esto fue perfecto. Mientras Frank cumplía su condena, podía recuperar la silla del jefe sin demasiado ruido, pero los abogados de Costello eran demasiado buenos en su trabajo y pronto sacaron a Frank de la celda para una revisión del caso. Genovese, que había perdido todo lo que él deseaba tanto, decidió arriesgarlo todo y en mayo de 1957 encargó a un soldado de la familia llamado Vincent Gigante que eliminara a Frank Costello. Gigante acechó a Costello en el vestíbulo de su casa y con las palabras «Esto es para ti, Frank», apretó el gatillo. La bala disparada a la cabeza le atravesó el sombrero y solo le rozó ligeramente el cráneo. El atentado no tuvo éxito. Sin embargo, esto no impidió que, en ese momento, Genovese usurpara el poder de la familia, justificando el ataque con el argumento de que Frank planeaba matarlo también. Costello, por su parte, no tomó represalias y aceptó que ese fuera el final del conflicto. El puesto de jefe pasó a Genovese y Costello se retiró, conservando todas sus fuentes de ingresos. Vito aceptó tales condiciones y al cabo de 20 años recuperó lo que había perdido cuando huyó a Italia. Ascendió a lo más alto de la jerarquía de la familia italiana, pero eso no significaba que el mundo a su alrededor se hubiera convertido en un cuento de hadas con unicornios rosas. Al contrario, Vito era ahora un objetivo atractivo, tanto para los que querían vengar a Frank Costello como para los que de buena gana pondrían a Genovese entre rejas. Cuando Vito decidió matar a Costello, lo que más temía era las represalias del aliado de Frank y jefe de otra familia, Albert Anastasia. Inmediatamente después del intento de asesinato, Vito declaró la ley marcial entre los hombres, pero Anastasia no contraatacó, lo que le dio a Genovese la oportunidad de atacar primero. Para ello, comenzó a tejer una conspiración dentro de la familia Anastasia, apoyando el golpe llevado a cabo por Carlo Gambino. Y en la mañana del 25 de octubre de 1957 se eliminó el último problema que podía haber impedido su reinado como jefe. Anastasia fue asesinado, pero 2 atentados consecutivos contra los jefes en funciones desconcertaron a los rangos de la mafia de todo el país. Para aclarar la situación, Genovese se vio obligado a convocar una convención nacional de la Cosa Nostra, donde pudiera explicar lo que estaba ocurriendo en Nueva York y calmar posibles resentimientos. Para ello, él y jefes como Sam Giancana, Stefano Magaddino y Joseph Ciccarelli se reunieron a principios de noviembre de 1957 en la casa de un gángster de Nueva Jersey, llamado Ruggiero Boiardo, donde decidieron cómo y dónde celebrar la próxima convención, eligiendo finalmente la finca de un mafioso llamado Joe Barbara, situada en una pequeña localidad llamada Palachin. La reunión propiamente dicha, que recibió el nombre del pueblo donde se celebró, tuvo lugar el 14 de noviembre de ese mismo año, y terminó con la detención masiva de los principales jefes de la mafia estadounidenses, convirtiéndose para las autoridades en la prueba evidente de la existencia de un grupo del crimen organizado a nivel nacional llamado Cosa Nostra. La convención fue descubierta por el sargento de la policía local, Edgar Croswell, que el 13 de noviembre recibió una llamada en la que denunciaban que se había utilizado un cheque sin fondos en un hotel. Cuando llegó al lugar, descubrió que el cheque había sido emitido por el hijo de un empresario local llamado Joel Barbara. Así que, al día siguiente, Croswell fue a la fábrica de Barbara para resolver el asunto, y al no encontrar allí a las personas adecuadas, se dirigió a su casa, donde encontró una docena de coches y aún más hombres desconocidos para él. Croswell consideró todo esto muy sospechoso e inmediatamente pidió refuerzos, que en menos de una hora acordonaron la finca. Los mafiosos, al enterarse del acordonamiento, empezaron a dispersarse en distintas direcciones, como si no fueran jefes de la mafia, sino niños que habían sido sorprendidos robando manzanas del huerto ajeno. La mayoría de ellos fueron capturados, aunque todos alegaron durante los interrogatorios
que habían ido allí a hacer una barbacoa y a visitar al dueño de la casa. Las autoridades sumaron 2 más 2 y la convención de Apalachín causó muchos problemas a muchos capos en el futuro. Para Vito Genovese, el fracaso de la Convención Nacional de la Mafia, de la cual fue uno de los principales iniciadores, muy pronto no parecería ser un problema grave, sino un juego de niños, pues ahora las autoridades ya estaban investigando por su participación en el tráfico de drogas en los Estados Unidos. La Oficina de Narcóticos creía que Genovese era uno de los gángster clave en el suministro de heroína al país. Según ellos, Vito, usando sus contactos en Italia, organizaba y financiaba todas las operaciones de la mafia relacionadas con la droga. En realidad, por supuesto, no tenía ese tipo de influencia, pero sin duda era uno de ellos. Sin embargo, como mencioné antes, las autoridades tenían una imagen diferente. Genovese era una figura clave, y después de la reunión de Apalachín, que fue el detonante para intensificar la lucha contra la mafia, el FBN concentró la mayor parte de sus fuerzas para encerrar a Vito Genovese. De hecho, tuvieron mucha suerte para lograrlo. A finales de 1957, la Oficina de Narcóticos detuvo a un hombre llamado Nelson Cantelops, que había formado parte de una operación de drogas en las que estaba implicado Genovese. Cantelops recibió una condena severa ese mismo año por distribución de heroína. Los agentes del FBN le ofrecieron reducir su condena a cambio de que colaborara y les proporcionara información sobre sus empleadores. Nelson testificó sobre la participación de Genovese en el tráfico de drogas. Primero, contó la historia de su encuentro con Vito en un restaurante en agosto de 1956, donde Genovese aprobó a Cantelops para participar en la operación. El testimonio de Nelson sobre esa conversación fue corroborado por los agentes del FBI, que le estaban vigilando en ese momento y se encontraban en una mesa cercana. En segundo lugar, fue un relato de cuando viajaba con Genovese en el mismo coche, y Vito le explicó explícitamente qué rol esperaba que él desempeñara. Al final del viaje, hubo una conversación relacionada con el tráfico de drogas, donde Genovese también participó. En tercer lugar, Cantelops detalló todo lo que hizo para Genovese y sus otros jefes, dónde iba a recoger la mercancía, dónde la llevaba y con quién estaba en contacto. En resumen, dio tanta información que Vito ya no pudo escapar. En julio de 1958, las autoridades detuvieron a Genovese y lo acusaron a él y a más de otros 10 mafiosos de conspiración para importar y distribuir heroína en los Estados Unidos. El juicio tuvo lugar en enero de 1959 y concluyó en abril de ese año con una sentencia condenatoria. Vito Genovese recibió una condena de 15 años de prisión y fue enviado a una cárcel en Atlanta, donde pronto ocurrió algo más. Ese acontecimiento no estuvo directamente relacionado con Genovese, pero tuvo un papel significativo en el destino de toda la Cosa Nostra. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, hablaremos de su conflicto con Joe Valachi. Cuando Vito estaba en la cárcel, tenía 62 años y parecía un anciano bondadoso. Pero las apariencias engañan. Tenía tanto poder entre rejas como cuando estaba libre. Era un líder entre la diáspora italiana de Atlanta, y si alguien tenía un problema o un desacuerdo con otro recluso, acudía a Genovese para que ayudara a resolverlo. Imagínese que esa persona con la que usted comparte celda empieza a insinuarle que eres una rata. ¿Tendría miedo por su vida? Creo que yo sí. Joe Valachi se asustó al encontrarse con esa situación. Empezó a ver a todos como el sicario de Genovese, y como resultado de esa paranoia, terminó apaleando a un hombre inocente hasta la muerte. Ahora, además de los cargos por drogas, tenía un asesinato sobre sus hombros. Y fuera de la celda de confinamiento en la que fue puesto, el hombre más poderoso de la prisión iba a matarlo. Valachi se vio acorralado y obligado a cooperar, porque el mundo que había protegido con su silencio no iba a aceptarlo de nuevo. El testimonio de Valachi ante un comité del Senado estadounidense en septiembre de 1963 proporcionó, por primera vez, un conocimiento exhaustivo de la Cosa Nostra, ya que contó todo lo que sabía sobre la organización, desde la ceremonia de iniciación hasta quién ocupaba qué cargo en cada familia. Mientras los otros mafiosos maldecían a Genovese por cometer un error tan grave, él cumplía tranquilamente su condena como si nada hubiera pasado. Casi inmediatamente después del incidente de Valachi, Vito fue transferido a la prisión de Leavenworth. La comunidad italiana aquí era más pequeña y, como observaron las autoridades penitenciarias, Genovese se comportaba como un prisionero modelo, socializando solo con sus compañeros de celda. Poco después de llegar a la nueva prisión, Vito fue trasladado a la ala hospitalitaria, donde permaneció de forma permanente debido a problemas de salud.
Los médicos le diagnosticaron efisema pulmonar, arterias obstruidas y cáncer de vejiga. Aunque este último fue extirpado con éxito, los dos primeros problemas persistieron, y en 1969, Genovese, aquejado de una terrible dificultad para respirar e hinchazón en las piernas, fue trasladado al Centro Médico para Prisioneros Federales de Springfield, donde falleció en una cama de hospital penitenciario la noche del 14 de febrero de ese año.